¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a empezar el mensaje y les pido que me acompañen ahí en sus casas, en sus hogares en oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites de abrir tu palabra. Te rogamos, Señor, que tomes el control de lo que se va a compartir en esta hora. Te ruego, Señor, que pueda ser de edificación a nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que tu palabra es fiel, que tu palabra, Señor, transforma, convierte el alma, mi Dios, y confiamos en ello, y confiamos, Padre, en que tu Espíritu Santo ha de guiarnos a toda la verdad. Rogamos, Señor, que nos permita seguir aprendiendo de tu fidelidad, y en este caso a través de la vida de Abraham, y que también, Señor, podamos reconocer nuestra necesidad de ti en cada momento. En Cristo Jesús te lo rogamos y damos gracias. Amén. Bien, hermanos, entonces el texto que vamos a estar leyendo no es solo uno, son varios a lo largo de Génesis, desde Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 21 aproximadamente. Es todo lo que nos habla el libro de Génesis acerca en específico de la vida de Abraham. Y como versículo inicial, por el nombre de la predicación, esta predicación se titula Ya casi muerto, y no es un nombre así medio místico, es sacado de la palabra de Dios. Y acompáñenme en sus Biblias a Hebreos 11:12. Hebreos 11 es un pasaje que nos habla de la fe en la vida de muchos personajes bíblicos y cómo Dios obró en sus vidas a través de esa fe. Y en Hebreos 11, versículo 12 dice de Abraham: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por eso se llama el mensaje de esta mañana Ya casi muerto. Y el tema fundamental, para que lo tengamos ahí bien en cuenta en nuestras casas, es la fidelidad de Dios en la vida de Abraham, ¿ok? Entonces, cuando estemos estudiando los pasajes, recuerden, yo tengo que identificar la fidelidad de Dios. Entonces vamos a atravesar 5 puntos y vamos a empezar primero haciendo un breve contexto histórico bíblico de las condiciones que vivió Abraham. Entonces, ahí van a ver en sus pantallas una línea de tiempo. La verdad es que hay muchos aspectos que posiblemente no estén muy puntualizados. Solo me interesaba ejemplificar o que podamos entender las condiciones en las que se desenvuelve la vida de Abraham. Entonces, aproximadamente 350 años antes de que Dios llamara a Abraham, sucedió el diluvio, ¿no? Ahí van a ver en su línea de tiempo que cuando Noé tenía la edad de 500 años, Dios le dio hijos, dice la palabra de Dios, que engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y también en el texto bíblico, ahí en la línea del tiempo viene en paréntesis, los versículos donde sustentan esa información para que con calma los busquen ahí en casita. Dice que a la edad de 600 años Noé y su familia entraron en el arca. Entonces, 2 años después del diluvio, la palabra del Señor nos enseña que Sem tuvo hijos, ¿no? Y ahí en la línea del tiempo, en la parte de arriba, van a ver cada uno de los descendientes de Sem, y van a ver que aproximadamente cada 30 años engendraban hijos, ¿no? Entonces, primero que nada, el diluvio sucedió alrededor de 350 años atrás. Recién acababa de suceder una catástrofe importante, un alto índice de mortandad. No sé cuántas personas vivían en ese entonces en el mundo. Algunos estimados sugieren que había alrededor de 10 millones de personas. Vamos a dejarlo, si en el arca entraron Noé y su mujer con sus 3 hijos y sus mujeres, entraron en total 8 personas. Si había 8 millones de personas, murió 1 millón de personas por cada persona que resultó sobreviviente del arca, ¿no? Entonces fue un índice de mortandad muy alto. No solo eso, ¿no? Sino que además, alrededor de 200 años antes de que Dios llamara a Noé, es la fecha que se sugiere que sucedió el evento de la Torre de Babel. Hay un personaje muy importante ahí en la línea del tiempo que se llama, vamos ahí en nuestras Biblias porque no lo tengo a la mano, en Génesis capítulo 12 me parece, perdón, capítulo 10.
Y en el versículo 25 dice, a Eber nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg. Este personaje Peleg se menciona que en sus días fue repartida la tierra. Y esa cita de que en sus días fue repartido de la tierra popularmente se interpreta como en esos días fueron dispersas las naciones, porque esa expresión de repartido de la tierra también se puede referir a que fueron repartidas las tribus. Entonces por eso se cree que aproximadamente en ese tiempo fueron dispersas diversas tribus por sus diferentes idiomas en el evento de la Torre de Babel. Y la verdad que si nos ponemos a analizar un poquito lo que sucedió, seguramente vamos a descubrir que fue un evento en que la economía en ese entonces se debió de ver afectada enormemente, porque sucede que la persona que funda el reino, el gobierno de Babel, fue la primera persona de poder en la historia de estas generaciones después del diluvio. Lo cita ahí la palabra de Dios, fue un descendiente de Cam, que si no estoy en lo equivocado, me parece se llamaba Nacor, o vamos a buscarlo, ahí lo dice un poquito atrás, lo confundo un poquito con, Nimrod, fue Nimrod. Este personaje fue el primer hombre pues que empezó a tener poder, autoridad, y él fundó ese reinado de Babel, ¿no? Entonces, al verse dividido esta economía de Babel, pues seguramente que hubo una crisis importante en esos años, ¿no? El único imperio y se divide. Bueno, debió de ser un evento bastante catastrófico para ese entonces, y eso tenía recién 200 años cuando Dios llama a Noé. Pero además de eso vamos a ver una cuestión más que afectaba directamente a la persona, estoy diciendo Noé, Abraham, 200 años antes de que Dios llamara a Abraham. Entonces vamos a ver datos importantes que afectaban a Abraham. Recordemos que Abraham, la promesa que Dios le hace es vamos a ver en el pasaje, en la predicación, varios puntos de la promesa. Uno de ellos es que iba a tener un hijo, ¿no? Que conocemos que la promesa era en Isaac. Y para tener hijos, pues lo popular, si ven ahí en su línea de tiempo, lo normal, el dato vamos a llamarle demográfico del índice de paternidad, era de 30 años. Si ven en la línea de tiempo van a ver que la mayoría de los descendientes de Sem tenían hijos, engendraban hijos a los 30 años. De hecho, es muy curioso que solamente el papá de Abraham, a los 70 años se menciona que tuvo a Abraham, a Harán y por ahí a Nacor, precisamente. Abraham, Nacor y Harán. Harán era el menor de ellos y Harán muere. Harán tenía un hijo llamado Lot, que vamos a estudiar en un momento más. Entonces, el promedio era 30 años. Y Abraham tenía 75 años cuando Dios le llamó y le promete un hijo. Y era una edad un poco fuera de lugar para lo normal. Otro dato importante es que la longevidad de la gente fue reduciendo. Después del diluvio, aunque Dios estableció una ley que dice ahí la palabra de Dios, que Dios no iba a contender, su espíritu no iba a contender con el hombre, sino que 120 años iba a ser su tiempo de vida. Es un periodo largo en el que se empieza a reducir, pero de una manera muy rápida, ¿eh? Empezaron a morir de 400 años y después de 200 años, y vamos a ver por ahí que Noé vive 175 años, si no estoy equivocado, lo podemos comparar ahí en nuestras vidas. Perdón, otra vez dije Noé, Abraham vivió 175 años y se fue bajando ese índice de longevidad. Entonces, si Abraham tenía 75 años, y lo normal era que tuvieran hijos a los 30, 31 años, pues ya estaba bastante fuera, pero él recibió una promesa de Dios y él debía de creerla, de saber que el que prometía era fiel. Otro dato interesante que vivió Noé fue la pérdida de un hermano. Entonces eso pudo haber afectado mucho su relación con Lot. Abraham, dije otra vez Noé, tengo que corregir eso. Abraham perdió a un hermano llamado Harán, que era el menor, y al no tener Abraham hijos, seguramente se sintió responsable de acoger a Lot y tal vez lo empezó a considerar como un hijo. A lo largo del texto vamos a ver que pareciera que Abraham había recibido a Lot como su hijo y creía que la promesa, bien pudo haber pensado que iba a ser en Lot la promesa, pero para nada es eso cierto.
Y un último punto que debemos de considerar es el nomadismo que vivía Abraham. Vamos a ver que cuando muere Harán, Taré, su padre de Abraham, toma a Abraham, a su mujer y a Lot y se los lleva de regreso, curiosamente, a una tierra llamada la tierra de Harán. Y ahí Dios llama a Abraham y le dice: tú vas a ir a donde yo te diga, y Abraham se vuelve a mover. Después, a lo largo de la historia, Abraham se mueve unas 4 o 5 veces, entre que se va a Egipto, en que regresa de Egipto, que hubo hambre, que se movió a un monte, que hizo ahí un altar. Entonces se movió mucho Abraham, y a pesar de todos esos movimientos, él debía de seguir confiando en la promesa fiel que Dios había hecho. ¿Por qué menciono este contexto? Porque lo que nos interesa es comparar las condiciones que vivía Abraham, y vamos a ver que las condiciones pueden encajar con normalidad en cualquiera de nosotros. Algunas veces hemos perdido un ser querido, como Abraham perdió a su hermano. Algunas veces vamos a sentir que como que nos hemos quedado atrás, cuando ya la gente había tenido hijos a los 30, Abraham tenía 75 y aún no tenía hijos. Y pareciera a veces en nuestras vidas que todos progresan, pero que nosotros no avanzamos. Y diversas formas en las que podemos identificarnos, ¿no? Si hay una crisis económica, si hay una crisis a nivel de muertes, en muchas formas lo podemos identificar, y vamos a ver que estas cuestiones podemos dejarlas en segundo plano cuando la promesa de Dios viene a nuestras vidas, y esto debe de ocupar el primer lugar. Entonces, damos por visto el primer punto y vamos entonces al segundo punto. Identifica la instrucción y la promesa. Y la idea de este segundo punto es que todos fallamos menos Dios. Vamos a Génesis 12, versículos del 1 al 4. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, vamos a desglosar un poquito. Primero que nada, voy a tomar un punto que dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Si estudiamos con más calma ahí en casa el capítulo anterior, vamos a ver que su papá de Abraham, Taré, se llevó a Abraham, a su mujer y a Lot. Y en ese sentido, la responsabilidad de Lot estaba en Taré, no en Abraham. Entonces, cuando Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, le está diciendo: deja atrás a tus parientes. Y tal vez sea tema de una segunda predicación entender que los parientes y la familia son cuestiones separadas. Dios fundó el matrimonio, ¿no? Dios lo formó, Dios lo instituyó, y Abraham ya se había unido en ese entonces a Sarai, todavía no le cambiaba a Dios el nombre, y ella era su familia. Pero entonces, por alguna razón, Abraham recibe a Lot y se lo lleva con él. Esta situación no obstaculiza la fidelidad de Dios. Sin embargo, vamos a ver que por ahí fue motivo de varias cuestiones en la vida de Abraham. No podemos leerlas todas, entonces les pido que ahí en casa estén estudiando un poquito de lo que fue Lot en la vida de Abraham. Primero que nada, vamos a ver que sus pastores discutían, ¿no? Ahí en un capítulo 2 más adelante, vamos a ver que creció su riqueza de Abraham, y cuando regresaron de Egipto, los pastores de Abraham pues contendían con los pastores de Lot y se separaron. Yo alcanzo a percibir un amor importante que tenía Abraham por Lot, porque le da a escoger. Abraham le dice: para que no estemos peleando, tú escoge, y a donde tú vayas, yo me voy a ir al lado opuesto. Algunas veces he pensado de ese pasaje, y eso no es texto bíblico. Me he puesto a meditar que hubiera sido algo muy hermoso de parte de Lot decirle: mis pastores se deben sujetar a mi autoridad, entonces no vamos a tener problema, vamos a seguir tu instrucción. Sin embargo, Lot, ni tonto ni perezoso, ve una llanura muy rica, ¿no? Y lo describe la palabra de Dios ahí cerca de Sodoma y Gomorra, y él toma la decisión de ir hacia allá. De hecho, esa fama tenía esa ciudad, pero además tenía la fama de ser una ciudad pecadora, y aún así Lot decidió ir allá. No solamente
fue esa situación que pudo haber causado dolor en la vida de Abraham, sino que después un rey llamado Kedorlaomer junto con otros 4 reyes se unen en guerra contra 4 reyes, entre ellos el rey de Sodoma, y los conquistan, y Lot cae preso. Y Abraham, correspondiendo tal vez a su amor como tío, va y rescata a Lot, porque no nos dice que Abraham estuviera interesado ni en el rey de Sodoma ni en ninguno de los otros 3 reyes, pero cuando escuchó que su sobrino Lot había caído preso, fue a rescatarlo. Entonces Dios le había dado una instrucción a Abraham. Debemos identificar la instrucción y seguirla fielmente. Vete de tu tierra y de tu parentela. A medida que sigamos la palabra de Dios fielmente, nos va a evitar demoras, nos va a evitar algunos golpes, algunos topes de cabeza que a veces nos damos por ser necios. No quiero decir que Abraham fue necio, ¿no? Muchas veces en nuestro caminar no somos maduros y pues a veces demoramos un poco por falta de confianza en Dios, por inexperiencia, porque algunas veces nos han enseñado a hacer las cosas de una manera y no es la apropiada. Entonces, por alguna razón Dios dio esa instrucción: vete de tu tierra y de tu parentela. Además, un punto importante de Lot que debía mencionar y se me estaba olvidando. Lot tuvo 2 hijos, uno de sus hijas, por cierto, una relación incestuosa en la que definitivamente Dios no se iba a agradar. Uno de sus descendientes fue Moab y el otro, hay un monosílabo antes, pero Amón, un monosílabo guión Amón, no lo recuerdo, pero lo podemos buscar ahí en nuestras Biblias. Estos 2 personajes tuvieron hijos y se formaron naciones que fueron siempre una piedra en el zapato para Israel, los moabitas y los amonitas. Pero a pesar de eso, un personaje importantísimo donde podemos comprobar la fidelidad de Dios es Ruth. Ruth era moabita. Y a pesar de que Ruth era moabita y los moabitas habían sido una cuestión ahí difícil, Dios fue fiel en la vida de Ruth, aunque ese es tema de otra predicación. Y de Ruth viene la línea, la genealogía del Señor Jesucristo, ¿no? Ruth y Boaz. Entonces, la fidelidad de Dios Dios es fiel, Dios nunca va a fallar, pero hay ocasiones en las que fallamos y provocamos ahí algunas situaciones que para nosotros van a ser desagradables. Bueno, la otra parte a considerar acerca de identificar la instrucción. Dice que, capítulos adelante, que hubo hambre en la tierra y Abraham tuvo que tomar a su mujer y descender a la tierra de Egipto. Y Dios le dijo de esta manera: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, cuando comparamos la historia bíblica, en ningún momento Dios le dice a Abraham: desciende a Egipto. Abraham vio hambre y pues consideró esa opción de ir a Egipto, pero la instrucción de Dios fue: a la tierra que yo te mostraré. Y vamos a ver que entonces en Egipto tuvo problemas Abraham, tuvo miedo. Dice la palabra de Dios que entonces conoció que su mujer era hermosa y le dijo: di que eres mi hermana. Entonces, otra cuestión interesante. La promesa de Dios fue: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces Abraham debió de confiar en Dios, que si alguien le buscaba hacer mal, Dios le iba a hacer justicia. Pero entonces Abraham, por miedo, tomó la decisión de decirle a su mujer: di que eres mi hermana. Y por poco llega a ser mujer de Faraón. Y si no es porque Dios lo detuvo a Faraón, pues hubiera pasado un trago muy amargo, ¿no? Gracias a que Dios intervino, Faraón regresó a Sarai en ese entonces, a su esposo, Abraham, y les dijo que se regresaran de donde venían, pero salieron de Egipto con riquezas que recibieron de la casa de Faraón. Entonces, lo importante que quedamos que era en este segundo punto, que todos fallamos, pero que Dios siempre es fiel. De hecho, busquemos en nuestras Biblias, por favor, 2 de Timoteo 2:13. Estoy seguro que hemos escuchado el versículo muchas veces, pero al no ser una cita familiar, vamos ahí a nuestras Biblias. 2 de Timoteo 2, versículo 13, dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto lo dice el apóstol Pablo de nuestro Señor, de nuestro Dios. Dios es fiel, Él no puede negarse a sí mismo.
A pesar de que la instrucción fue clara, tal vez a Abraham le costó trabajo seguirla fielmente, pero Dios nunca faltó a su promesa, y Él dijo que le iba a bendecir, y Él dijo que le iba a hacer una gran nación, y Dios fue fiel. Entonces, ¿qué aprendemos para nosotros? Que debemos de identificar la promesa, identificar la instrucción y mantenernos convencidos de que Dios es fiel y que Él ha de protegernos y que Él ha de sustentarnos. Entonces, para culminar con este punto acerca de la fidelidad de Dios, mencionaba aquí que aunque Abraham enriqueció, la promesa de Dios era incomparable. ¿Por qué este comentario? Al final del siguiente capítulo de Génesis 13, al principio de Génesis 13, vemos cómo Abraham salió de Egipto enriquecido. Casi siempre cuando Dios permite que crezcamos económicamente o en alguna cuestión monetaria, o tal vez en salud, o en algún problema que teníamos, en cuanto recibimos la solución, nos olvidamos de Dios, nos alejamos de Dios. Bien, Abraham pudo haber hecho esto, pero no lo hizo. Dice ahí Génesis 12:8 y 13:4. Primero el 13:4. Dice, desde el 3, Génesis 13:3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, a este lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué altar fue? El que se nos menciona en Génesis 2:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Génesis 12:8 es antes del hambre y de que desciende a Egipto. Génesis 13:3 y 4 son después de que asciende de Egipto, que ya tiene riquezas, y a pesar de eso no se olvidó Abraham de la fidelidad de Dios, del pacto que Dios había hecho, o más que el pacto, de la promesa que Dios había hecho con Abraham, y regresó a ese altar y dice que invocó el nombre de Jehová. Ese pasaje me recuerda al Señor Jesucristo cuando sana a algunos leprosos y solo uno regresa a darle gloria. Y con frecuencia caemos en ese error como creyentes. Seguramente tú lo has hecho como yo lo he hecho. Dios es fiel, Dios provee, Dios resuelve, Dios nos rescata, y nos olvidamos de darle el reconocimiento a Dios. Qué importante es no descuidarlo y recordar que ahí donde clamamos a Dios, ahí en Betel, en el altar que hizo Abraham, ahí regresó Abraham a reconocer a Dios. Entonces, ahí vamos, ¿no? Identifica la instrucción y la promesa. Tercer aspecto que vamos a estudiar, la vida después de Lot. Génesis 13, 14 al 18. Y el objetivo que tenemos en este punto es precisamente nunca perder de vista el objetivo. Génesis 13, 14 al 18 dice así: Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Qué importante es la respuesta que tiene Abraham. Cada que Dios le llama, él edifica un altar y corresponde reconociendo a Dios. Y esto sucedió, dice el versículo 14, después que Lot se apartó de él. Precisamente en el capítulo 13 al principio vemos esa disputa que tienen los pastores de Abraham con los pastores de Lot, y deciden separarse. Y vemos que en cuanto se separa Abraham de sus parientes, de su parentela, que en este caso era Lot, Dios vuelve a intervenir en la vida de Abraham, como diciendo: estaba esperando que cumplieras en obediencia lo que habíamos acordado. Y entonces Dios le extiende su promesa, empieza a ser más detallada y le da una instrucción, y dice ahí: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho. Y vemos en el versículo 18 que Abraham en ese momento removió su tienda y vino y moró en el encinar de Mamre. Lástima que no pude ir
tener un mapa de todo el trayecto que hizo Abraham, pero es bien interesante la fidelidad de Dios, que cumplió su promesa a Abraham. Por donde avanzaba Abraham, eso vino a ser tierra o posesión de su descendencia. Por donde no caminó, ya lo veremos en otra ocasión, eso no vino a ser de su descendencia de Abraham. Y sobre este punto, la vida después de Lot, dice, vamos a Hebreos 11, 13 al 16, por favor, y vamos a ver que Abraham era como quien busca lo eterno, según Hebreos 11, 13 al 16. No se separen ahí, no se separen del capítulo de Génesis. Vamos brevemente a Hebreos 11, 13 al 16 y dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esto no se refiere específicamente a Abraham, sino a su descendencia, pero el significado que tenía venía a ser algo eterno, porque lo interpreta el autor de Hebreos como que buscaban una nacionalidad eterna, una patria celestial, una promesa de Dios. Dios le había prometido en este caso a Abraham que donde caminara eso iba a ser posesión de su descendencia, y Abraham confió en Dios y se movió en ese momento, levantó su tienda y se movió a otro sitio. Si nos ponemos en la condición de Abraham por un segundo, nos veríamos tentados a no movernos, porque hemos enriquecido, porque salimos de Egipto con muchas posesiones, porque los problemas que teníamos con los pastores de Lot ya no están, porque él se fue a otro lado, y era el momento perfecto para ser más monótonos, ¿no? Para asentarnos ahí y empezar a prosperar. Pero Abraham confió en la promesa de Dios y esta vez aprendió a seguir la instrucción y se movió en ese momento. Entonces, como quien busca lo eterno. Después vamos a ver que hubo la guerra que mencionábamos hace rato, y Abraham no tuvo miedo a la guerra, tal vez por amor de Lot, tal vez porque había enriquecido, pero no era hombre de guerra Lot. De hecho, toma a sus siervos y algunos aliados que tenía y se mueven y rescatan a Lot y a su gente. Cuando estamos esperando una promesa, a veces queremos estar confiados en nuestros hogares, ¿no? Si yo ya tengo para este entonces casi 80 años, pues no voy a quererme arriesgar. Voy a querer estar ahí en mi casa confiando en que Dios va a cumplir su palabra y me va a dar un hijo. Sin embargo, Abraham se movió y fue a hacer una guerra. Y esto vino, tal vez no era necesario la guerra, o que Abraham participara, pero esto vino a ser una promesa fiel de Dios hacia Abraham. Cuando vemos la parte en la que entra Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, y entonces Dios da una promesa más adelante. Pero bueno, primero que nada vamos a ver eso, ¿no? Que Abraham no tuvo miedo a la guerra. Es importante que no seamos conformistas en nuestra vida, que si necesita algún ser querido, algún hermano en Cristo de nuestra ayuda, no consideremos nuestra comodidad, sino que actuemos también en amor y confiando sobre todo en Dios, y que podemos ser de ayuda, que podemos a veces sostener las flaquezas de los débiles y restaurar también al que está caído. Y entonces vamos a Génesis 14, 22 hasta el 15, 2. Y esto es para entender que la riqueza no importaba antes y no importó después. Génesis 14, 22 dice así. Hasta el 15, 2 les mencioné, ¿verdad? Hasta el 15, 2. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, a Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham,
yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y el pasaje continúa, ¿no? Entonces, qué interesante es que Dios, después de que Abraham no recibe la riqueza que le ofrecía el rey de Sodoma, Dios aparece y le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y esto es importantísimo. Las riquezas debemos de tener cuidado, que no nos desvíen del objetivo. Abraham ya era rico cuando salió de Egipto, pudo ser más rico, pero lo rechazó. Y Dios entonces interviene y le dice: muy bien hecho, porque la recompensa que yo doy es todavía mejor. Me recuerda a las palabras del Señor Jesucristo, que dice que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino hacer tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y Abraham me deja ver este pasaje, que Abraham no puso su corazón en los tesoros que le podía ofrecer los reyes, ni Egipto, ni Sodoma, sino en la promesa fiel de Dios. Y de inmediato Dios le dice: no temas, tu galardón será sobremanera grande. Y de inmediato Abraham demuestra que su corazón está puesto en la promesa. Abraham no le pide a Dios más riquezas, sino que le dice: ¿y qué me darás? Y le recuerda ahí que todavía no tiene hijo y que no tenía carga en su corazón, porque el que iba a heredar iba a ser un esclavo nacido en su casa de Abraham. Y Dios es fiel a su palabra y le dice: vas a tener un hijo y en ese hijo vas a recibir la promesa. Entonces recordemos eso, la riqueza no importaba antes y no va a importar después, pero la riqueza puede ser un distractor y nos hace perder el objetivo. No perdamos nunca de vista el objetivo, que es lo que Dios prometa, ¿ok? Punto número 4, 25 años parecen demasiada espera. La Biblia nos enseña que a Abraham, a la edad de 75 años, Dios le llamó, y a la edad de 100 años, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, ¿no? Entonces, cuando sucedieron estos, antes de que naciera Isaac, alrededor de 15 años antes, nace Ismael, y es el punto que vamos a estudiar. 10 años después de que Dios llama a Abraham, nace Ismael. Esto lo vemos en Génesis 16, 3 y 4. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces, 10 años después, llega Ismael a escena. Unos versículos antes leímos que simplemente Abraham escuchó que Dios le había dicho que un hijo de Abraham iba a recibir la herencia. Entonces, la promesa, perdón. Y entonces Abraham tiene un hijo de la sierva de Sara, y este personaje es Ismael. Más adelante vamos a ver que Abraham estaba convencido de que esa era la promesa de Dios, tanto que cuando Dios le recuerda que le va a dar un hijo, Abraham, dice la palabra de Dios, que agachó su rostro y se rió. Y más adelante también Sara, en ese entonces ya Sara, también se rió. Y curiosamente Isaac, como Dios le dijo que se iba a llamar, significa risa. Entonces Ismael llega, ¿no?, cuando tiene 10 años, y va a haber algunas ocasiones en las que si no somos pacientes, dice la palabra de Dios que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Nuestra fe va a ser puesta a prueba en muchas ocasiones y debemos de formar paciencia. Cuando no tenemos paciencia, cualquier cosa parecida al galardón, a la bendición, la vamos a aceptar y nos vamos a conformar. Y algunas veces, de cierta manera, con mediocridad, usamos esta frase: pues por la gracia de Dios, como si la gracia de Dios fuera algo despreciable, fuera como que por ahí de panzazo, como que por ahí de lástima. Y la gracia de Dios no es nada como que de panzazo o de lástima. La gracia de Dios es la gracia de Dios.
es un regalo que no merecemos. Entonces, primero debemos de quitarnos esa expresión de cierta manera mediocre de ser porque por la gracia de Dios, sino que le exaltemos como lo que es. Y no ser conformistas. La palabra de Dios nos enseña ahí en Romanos 12:2 que no nos debemos de conformar a este siglo, sino debemos de ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento. No debemos de conformarnos con lo que el mundo nos ofrece, con lo que pareciera que es ya la respuesta. Nosotros tenemos que tener nuestra vista puesta en lo eterno. Si bien Dios trae recompensa también a nuestras vidas en esta tierra, en esta vida terrenal, nuestro objetivo es en lo eterno. Entonces nosotros debemos de cosechar para lo eterno, para recibir ese salario en lo eterno. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue a hacer morada para nosotros. Entonces yo trabajo para lo eterno, no para lo terrenal. De todos modos, estamos sujetos a condiciones en este mundo, todos tenemos que trabajar, no es para nada pecaminoso buscar tener un carro, tal vez una casa, si la necesidad lo amerita, pero no debemos de poner nuestro corazón en eso. Nuestra recompensa es eterna, nuestra ciudadanía es celestial. Entonces, tal vez Abraham vivió esa disyuntiva en su vida, decidir entre si Ismael era la culminación de su promesa de Dios o si había algo más. Y también vamos a ver que Dios en todo este tiempo, en esos 25 años, no es nada más así porque sí. Dios estaba preparando un hogar santificado para Isaac. Y tal vez aquí vamos a detenernos un poco más. Génesis 17, 9 al 14 dice así: Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dios estaba preparando las cosas para la llegada de Isaac. Ismael, cuando llega a la vida de Abraham y Sara, y Sarai todavía en ese entonces, no nació en el pacto de la circuncisión. De hecho, vemos que después de que Dios le da esta instrucción a Abraham, dice que el mismo día se circuncidó a Abraham con Ismael, pero Ismael nació sin la circuncisión. Pero Isaac, al 8º día, fielmente Abraham circuncidó a su hijo y entró en un plan perfecto de Dios de santificación. Es interesante ver qué cuidado tuvo Dios del linaje de Abraham a través de Isaac. Es muy significativo para la promesa del Mesías, pero tampoco vamos a emplear mucho ese tema. Vamos a Génesis 18:19. Otro versículo que nos muestra cómo Dios estaba cuidando la santificación del hogar de Abraham para Isaac. Y dice desde el 17: Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Cuán fiel fue Abraham para que Dios haya dado ese testimonio de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Y me hace pensar de cuántos de nosotros puede Dios decir: porque yo sé que mis hijos van a guardar su casa, van a enseñar a sus hijos que guarden el camino de Jehová. Y la verdad que puedo ser honesto conmigo y decir que Dios no lo diría de mí. Necesito que Dios trabaje mucho en mi corazón. Ya yo tengo hijos y he descuidado muchos aspectos en la crianza. Entonces debemos de corregir muchas cosas. Qué hermoso debe ser que Dios pueda decir de nosotros: yo sé
que mis hijos van a enseñar a guardar mi camino a sus hijos. Debemos de confiar en Dios, pero también debemos de tomar la parte que nos corresponde, santificar nuestro hogar. Dios preparaba un hogar santificado para Isaac. Por último, 24 años después, Dios no ha cambiado. Génesis 16, 15 al 22, regresemos un poco. Perdón, no va a ser Génesis 17 me parece. Porque Génesis 16 no tiene 22 versículos. Sí, Génesis 17, 15 al 22. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Después de 24 años recibe esta palabra a Abraham, y vemos que tal vez su corazón ya desgastado, tal vez sin fuerzas, y pues ya teniendo a Ismael, se había, si me permiten la expresión, resignado a que esa iba a ser la promesa de Dios. Pero Dios no ha cambiado, Dios sigue fiel a su promesa. Y debemos de ser pacientes y de soportar fielmente las pruebas, la aflicción que tal vez venga en este mundo, porque fiel es el que prometió, dice la palabra de Dios. Y Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces Dios fue fiel en Abraham y Dios cumplió su parte de la promesa. Entonces ya estamos terminando, hermanos. Por último, el último punto dice: ya casi muerto, en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21:12 dice así. Lo conocemos y se repite la cita después en el libro de Romanos. Y dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. De este pasaje, ¿cuándo viene? Cuando Sara le dice a Abraham que retiren de su casa a su sierva, a Agar, y a su hijo Ismael. Y a Abraham le pareció grave, pero Dios le habló a Abraham y le dijo: hazle caso a todo lo que te dice Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuándo llegó esa promesa de Dios a la vida de Abraham? Ya en su posible vejez. Y vamos a ver que de hecho Abraham todavía tuvo 75 años más de poder disfrutar a su hijo. De 100 años hasta 175 que falleció Abraham. Pudo incluso buscarle esposa a Isaac. Y esto me hace pensar una situación importante. Cuando pensamos que la gente del mundo nos está dejando atrás y que si esto fuera una carrera ya estamos en último lugar, recordemos que tal vez, como Abraham, la aventura apenas está por comenzar. Y en esa aventura que tal vez podemos vivir en la vida en Cristo, ni la riqueza se compara con la promesa que Dios da. Abraham salió de Egipto, Dios le enriqueció, venció a los reyes y de todos modos despreció esas riquezas. Siguió creciendo Abraham, tuvo descendencia y aún así Dios fue fiel y le mostró que había mucho todavía en la vida de una persona que confía en Dios. Y hay mucho para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Solo debemos de poner nuestra vista en lo eterno y nuestra confianza en Dios. Además, ya casi muerto, Isaac no fue el Cordero de Dios. Ya no lo vamos a leer todo el pasaje, porque ya llevamos bastante tiempo, pero conocemos el contexto del sacrificio que iba a hacer Abraham a Isaac, ¿no? Dios lo llamó cuando ya había tenido a Isaac, de una edad, aunque se ve Isaac joven, ya tenía una edad pues joven adulto, y aún así pues Dios le dice: dámelo, ofrécelo en holocausto, llévalo al lugar que yo te mostraré. Y Abraham obedece la promesa de Dios.
Tal vez Abraham aproximadamente tendría cerca de 120 años. Si a los 100 años Abraham no creía que iba a tener un hijo de Sara, pues pensar, tengo que sacrificar a mi hijo, debió ser algo muy duro para Abraham. Y sin embargo, Abraham aprendió que es más importante confiar en que Dios es poderoso y no ignorar el poder de Dios, y mejor poner su confianza en Dios. Pero además de que Isaac no fue el cordero de Dios, le puse aquí, ya casi muerto, Dios me enseñó que solo dormiré. Génesis 15, 12 al 18. Vamos a regresar ahí porque hay algo precioso que pasa en este pasaje. Génesis 15, 12 al 18 dice así: después de la derrota de los reyes, y que Abraham le dice a Dios que el Damaseno Eliezer, que cuál iba a ser su descendencia. Entonces Abraham le dice a Dios: ¿y cómo conoceré que esto va a pasar? Y dice: mas a la caída del sol, Dios le había dado instrucción a Abraham de conseguir unos animales y de llevarlos en holocausto. Y dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y este versículo es el que nos interesa. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y el pasaje continúa. ¿Y por qué nos interesa? Ese pacto, esto que está sucediendo, se llama el pacto de las dos mitades. Tiene un nombre ahí en hebreo importante que no lo anoté, pero ese pacto se celebraba de ambas partes, el que prometía y el que recibía la promesa. Y cuando partían los animales, caminaban entre los dos animales y manchaban sus ropas de sangre, las dos personas, y se acostumbraba a exclamar: que así me haga Dios si no cumplo mi parte del pacto, como los animales que estaban partidos. Pero si prestamos atención al pasaje, Abraham no caminó entre los dos animales. De hecho, dice que un sueño cayó en Abraham y se le vino un temor grande, ¿no? Y solo vemos que una antorcha pasaba a través de los dos animales. Y eso es algo precioso. Eso es Dios prometiendo a Abraham. Eso es Dios haciendo un pacto. Y cuando viene el llamado de Dios a Abraham, ahí en que ofrezca a su hijo Isaac, es el ángel de Jehová que lo detiene y le dice: no lo hagas, y Dios se provee de cordero. Y esto me hace descubrir una verdad importantísima. El único que caminó entre esos dos animales fue Dios. El único que es fiel es Dios. Nosotros vamos a fallar. Muchas veces recibimos promesas de Dios, la palabra de Dios está llena de ellas, y muchas veces vamos a fallar. Debemos de confiar en que Dios es fiel y que Él no va a faltar a su palabra. Y si bien fallamos, también Dios da una solución cuando nos acercamos arrepentidos y confesamos nuestras faltas delante de Dios. Y tal vez recibió, es porque el pasaje que acabamos de leer del pacto de las dos mitades, unos versículos atrás, dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y seguramente que en ese día, cuando iba a ofrecer a su hijo Isaac, Abraham comprendió un poco más esa justicia. Y es como si Dios hablara hoy a nuestras vidas diciéndonos: porque yo sí voy a partir a mi hijo. Y de hecho, porque Dios partió a su hijo por nosotros. Porque el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados, sufrió el castigo que nos correspondía por nuestras faltas, y Él venció a la muerte. Y qué bendición es reconocer la fidelidad de Dios. Que la fidelidad de Dios no solo es, o no es lo material, no es que Dios me dio un carro, Dios levantó, me restauró de esa enfermedad. La fidelidad de Dios la podemos contemplar en Jesucristo. Dios prometió un Salvador y Dios cumplió. Dios promete una esperanza eterna para el que deposita su confianza en Jesucristo, y Dios no va a fallar. Y tal vez si ahí en casa quien nos esté escuchando no había reconocido esta verdad, no había conocido la promesa de Dios, es un buen momento para descansar en esa promesa y decirle a Dios:
Yo necesito recibir ese pacto. Yo necesito reconocer de Jesucristo. Yo necesito al Salvador. Yo estoy ausente de esa verdad en mi vida. Yo estoy perdido sin Él. Y necesito que Jesucristo venga a mi vida. Entonces, vamos a tener un tiempo de oración en nuestras casas, hermanos, y clamar a Dios. Y si alguno hay en su casita no había reconocido la necesidad del Salvador, les pido que me acompañen en oración. Te damos gracias, Dios, por tu fidelidad. Te damos gracias porque nosotros vamos a fallar, porque no hay ninguna obra humana, ningún esfuerzo, ningún estado de abnegación o sacrificio que podamos hacer que sea suficiente. Pero tú fuiste fiel y tú ofreciste el sacrificio perfecto, porque tu Hijo Jesucristo fue ese Cordero tuyo que quita el pecado del mundo. Y te pedimos, Señor, que esa verdad nazca en nuestro corazón hoy y que podamos conocer que hay una promesa eterna de una herencia, de una patria, y que no todo termina aquí en este mundo, Señor. Y te ruego por mis hermanos que están ahí en casa, que les fortalezcas, que haya sido de bendición tu palabra, mi Dios, y que podamos conocer cada día un poco más de ti, y que podamos proseguir al blanco, Señor. Que si bien este cuerpo se aflige y puede tener un final pues próximo o tal vez no tan próximo, pero tenemos una herencia eterna en ti y nuestras vidas están guardadas en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, y te pedimos todo en ese nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén.